¿Qué tal, señores de Ecuavisa? Bienvenidos a una nueva entrevista. Estamos en estos momentos con Ana López, representante de la Cruz Roja de España en Líbano, precisamente para comentarnos un poco la situación que se está viviendo en Beirut, capital de Líbano, que hace poco fue golpeada por una explosión. Ana, muchísimas gracias por su tiempo. Queríamos saber hasta ahora cuánto han podido cuantificar en pérdidas humanas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros por vuestro interés. Pues en cuanto a las pérdidas humanas, según el ministro de Salud libanés, hay 137 muertos. Okay. Estas cifras son las cifras que se dieron ayer. Todavía no hemos conseguido actualizar las cifras hoy. El ministro todavía no ha conseguido poder actualizarlas y tenemos más de 5.000 heridos y decenas de desaparecidos. ¿Tienen tal vez alguna estimación como Cruz Roja de cuántas pérdidas van a proyectar aquí en los próximos días? ¿Pérdidas humanas? Humanas. No, todavía no hemos conseguido tener estas cifras como hace solamente 48 horas. La verdad es que estamos bastante saturados atendiendo a los heridos, entonces todavía no tenemos cifras. Si bien se marcaba que antes de la explosión la pandemia del COVID ha afectado a nivel mundial, ¿cómo se encontraba Beirut con la pandemia del COVID? Pues justamente antes de la explosión estábamos en confinamiento, habíamos pasado ya otra vez otro confinamiento porque las cifras de infectados de COVID no paraban de aumentar, entonces se decretó un confinamiento y los hospitales no estaban saturados en ese momento. En Líbano en total han habido 5.000 casos de coronavirus y hay más de 2.000 personas que se han recuperado. Entonces no estaban saturados, pero sí que empezaban a llenarse y a ser una preocupación, ¿no? en los Y actualmente ya con toda esta emergencia, esta catástrofe, ¿cómo se encuentran los hospitales? ¿Están saturados? ¿Han podido asistir? Pues los hospitales están absolutamente saturados. De hecho, la Cruz Roja libanesa está instalando hospitales de campaña en diferentes puntos de la ciudad. Desde el minuto 1 instalaron hospitales porque el tráfico está absolutamente colapsado. Entonces las ambulancias de Cruz Roja, por ejemplo, era muy difícil, tardaban mucho tiempo en ir a buscar a los heridos y se determinó que era mejor instalar más hospitales en diferentes puntos. De hecho, por ejemplo, en nuestras oficinas se ha instalado en una sala de reuniones que teníamos, se ha hecho una sala de curas para heridos y se van a instalar más hospitales de campaña porque además, debido a la explosión, dos de los grandes hospitales de Beirut han sido destruidos y no se pueden utilizar. De hecho, personal sanitario que estaba allí trabajando lamentablemente falleció y las ambulancias de Cruz Roja han tenido que trasladar a los enfermos de estos hospitales a nuevos hospitales que no habían sufrido tantos daños. Con toda esta catástrofe y con todo lo que me está mencionando en las implementaciones de hospitales campaña, ¿cuál es la necesidad hoy, al menos, de la Cruz Roja o de la sociedad libanesa? Pues en las primeras 24 horas fueron las donaciones de sangre. En menos de 24 horas el pueblo libanés, la verdad es que es muy solidario. Se recogieron más de 400 donaciones de sangre en menos de 24 horas. Se han establecido puntos de recogida de sangre en todo el país. Y también lo que estamos necesitando más pues, van a ser medicinas y todos los equipos médicos para poder atender a todos estos heridos y bueno, y a todas estas personas que están desaparecidas y que todavía se está buscando en los escombros. Okay. Dentro de toda esta situación, ¿han recibido ayuda internacional? Sé que se pronunció hace poco el presidente de Francia. Sí, efectivamente, el presidente francés Macron ha estado hoy en Beirut visitando un poco los barrios más afectados y numerosos países han mostrado su apoyo y van a ayudar. Entre ellos, pues, por ejemplo, encontramos Reino Unido, Estados Unidos, Dubái, Qatar. La verdad es que Oriente Medio, por ejemplo, muchos países van a donar a hospitales de campaña
y también desde instituciones como Cruz Roja, los diferentes países de Cruz Roja. Por ejemplo, Cruz Roja Española también va a hacer donaciones, Cruz Roja Canadiense también va a donar dinero para poder suplir todas estas necesidades médicas. Es decir, que a pesar de la pandemia a nivel mundial, no ha sido un limitante para ayudar a Líbano en estos momentos. Exactamente, la verdad es que estamos recibiendo muchas muestras de solidaridad de muchos países y la Cruz Roja libanesa también está recibiendo muchos apoyos también del pueblo libanés a través de sus voluntarios. Usted que se encuentra allá, ¿nos podría descartar la idea de que se dio una contaminación después de la explosión? Eran químicos, ¿se puede descartar ya esta idea? Sí, de hecho, Naciones Unidas hizo unos análisis ayer y se descartó absolutamente la idea de una contaminación del aire, y el centro también de polución de aquí de Beirut descartó también unas horas después de la explosión que hubiese una contaminación más allá de los límites normales en los que se encuentra Beirut. Perfecto. Ya para terminar, ¿cuál sería entonces el siguiente paso para tratar de ayudar a esta sociedad? Primero, uno como ecuatoriano puede ayudar a la distancia. Bueno, pues donaciones a asociaciones, tanto organizaciones internacionales como organizaciones locales, Cruz Roja Libanesa o organizaciones locales que están prestando estos servicios, no solamente a nivel médico, sino también, por ejemplo, Cruz Roja está atendiendo a las 300.000 personas que quedaron sin hogar, habilitando alojamientos temporales durante 72 horas, a las cuales se están dando además comida y kits de higiene. Usted como experiencia ya personal vivió la explosión. ¿Nos puede contar un poco cómo se vivieron estos minutos, horas de pánico? Pues la verdad es que muchísima confusión, sobre todo al principio se oyó un gran ruido, entonces no sabíamos lo que estaba pasando, y luego de repente oímos una gran detonación, y después un terremoto que luego se ha verificado que fue 3,3 en la escala de Richter. Y luego cuando ya conseguí, porque yo estaba en mi casa, cuando conseguí bajar y ver al resto de vecinos, pues bueno, muchos heridos, muchísimos heridos por cristales, por puertas rotas que cayeron. Una situación de pánico total y sobre todo de incertidumbre, porque no sabíamos si estábamos bombardeados o sea, nadie se esperaba que era una explosión. ¿Usted a qué distancia estaba de la explosión? Yo estaba a 2 kilómetros de la explosión. 2 kilómetros. Y Más bueno, allá de las heridas, más allá de las heridas físicas, el tema también psicológico creo que va a pesar mucho. ¿Cómo trabajar, al menos en lo colectivo, en esta ciudad que fue azotada? efectivamente, antes incluso de esta catástrofe, el pueblo libanés ya sufría una gran crisis económica. 1 de cada 3 libaneses habían perdido su empleo. Entonces, los ánimos ya en la población no eran muy altos, y ahora con esta catástrofe muchos negocios van a tener que cerrar porque las pérdidas que han tenido a nivel material son increíbles. O sea, hay muchos negocios como tiendas, por ejemplo, que está todo destruido, entonces no van a poder abrir. Se estima que hay entre 3.000 y 5.000 millones de dólares de pérdidas en la ciudad de Beirut. Entonces, a nivel psicológico va a tener un impacto bastante importante, y de hecho estamos ya empezando a trabajar en aportar este apoyo psicológico tanto a los heridos como a aquellas personas que se han quedado sin hogar, y incluso a estas personas que lo han perdido todo porque han perdido su negocio. Ana López, representante de la Cruz Roja de España en Líbano, estuvo acá para los micrófonos de Coavisa. Muchísimas gracias, Ana.